Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. A Claire no le importaba quién entraba o salía siempre y cuando no la molestaran. Su tenedor separó trozos de alitas de pollo como siempre, colocando las mejores en el plato de Belle, pero hoy su novia estaba distante. Desde que descubrió la verdad sobre el accidente que mató a su madre y quién estaba realmente detrás, la rueda hace 10 años. Belle parecía perdida en pensamientos oscuros, exigiendo que Claire la cuidara como nunca antes. Esperaba con ansia su próxima reunión con el teniente Crot, con la esperanza de poder ayudar. Investigar el viejo caso, tal vez descubrirían algo nuevo, pero entonces, mientras todavía pensaba en cómo ayudar, Claire sintió el peso de Belle, apoyaba la cabeza en su hombro. Cuando estaban solos, Belle siempre era cariñoso. Abrazos, manos tomadas, besos en la mejilla. En público, sin embargo, se limitaba a sosteniendo la mano de Claire, evitando el contacto íntimo, pero ahora no era solo la cabeza la que estaba en la mano de Claire. Bella agarraba con fuerza la camisa de Claire como si estuviera asfixiando. Su jadeo sonaba como alguien que había corrido kilómetros. Belle, ¿qué hiciste? Claire, dándose cuenta de que algo andaba muy mal, dejó caer sus cubiertos y se giró para abrazarla, abrazándola por los hombros con urgencia. En ese momento, Claire se dio cuenta de que algo muy malo estaba sucediendo. Belle empezó a toser con violencia, su cuerpo tambaleaba y su respiración se aceleró como si el aire a su alrededor se estuviera agotando. Los vasos sanguíneos de sus ojos se rompieron, volviéndose blanco. Sangre roja se desplomó, pero los brazos de Claire lo atraparon antes de que tocara el suelo. Las reclusas de las mesas cercanas notaron la alarmante escena. Algunas apartaron sus platos, como si sospecharan un envenenamiento. Llamen a un guardia, que alguien llame a la ambulancia. Los más lúcidos reaccionaron de inmediato a la petición de Claire. A pesar del pánico, intentó mantener la calma. Intoxicación, alergia, pero era improbable. La comida era de la cafetería y se servía a cientos de reclusas. El pollo frito era de su madre y ambas comían lo mismo. Y si es una alergia, Belle no es alérgica a nada. Antihistamínicos. ¿Alguien tiene un antihistamínico? Belle tiene una reacción alérgica. Claire volvió a gritar pidiendo ayuda, mientras las reclusas que la rodeaban comenzaban a piñarse a su alrededor, formando un círculo cerrado. Alguien se ofreció a correr al barrancón a buscar medicinas. Mientras tanto, sin comprender la causa, Claire sujetó el rostro de Belle, llamándola por su nombre para mantenerla consciente. Poco después llegaron los guardias de la prisión, anunciando que la ambulancia estaba en camino. Belle se tragó las pastillas que le dieron, pero no se sintió mejor. En cambio, arqueó el cuerpo y vomitó todo lo que había comido. Sus labios se hinchaban rápidamente, erupciones rojas, parecidas a urticaria, se extendían por su cara y torso. Era claramente una reacción alérgica grave. Claire se negó a separarse de Belle, incluso cuando los guardias se lo ordenaron. No dejaba de gritar por su nombre, intentando mantenerla consciente, ignorando el vómito que empapaba su ropa. Cuando la ambulancia finalmente llegó frente a la cafetería, los paramédicos trajeron una camilla y equipo de emergencia, y solo entonces Claire accedió a hacerse a un lado, dejando que llevaran a Belle, pero, por supuesto, no podía seguirla, solo los guardias de la prisión podían seguirla. Claire se quedó ahí, viendo cómo la ambulancia desaparecía por la esquina del edificio, con las sirenas aún sonando. Fue entonces cuando perdió las fuerzas. Todo el autocontrol que había mantenido durante la crisis se desmoronó.
¿Cuánto tiempo tardaré en olvidar la imagen de Belle luchando por cada respiración, con sus pulmones jadeando, como si se estuviera cerrando? Se repetía a sí misma. Belle estaba con los médicos ahora. ¿Ella va a estar bien? Los síntomas parecen los de una alergia al camarón, pero aquí nunca sirven camarones. Los reclusos que aún estaban en la cafetería estaban hablando en voz alta y tenían razón. A menudo se servía pollo, cerdo barato, pero no hablar de mariscos o carne de res, que se consideraban artículos de lujo en prisión. ¿Alguien aquí tiene alergias? Lo que comió fue solo una simple sopa. ¿Han comido esto miles de veces antes sin algún problema? Confiesa ya. Tú hiciste esto, ¿verdad? ¿O quieres que te expongamos primero? Una voz sobresalía por encima de todas, cortando el estruendo como un cuchillo. La que gritaba era Mangpor, la joven de pelo corto y habla duro que trabajaba detrás del mostrador en la cafetería de la prisión. Su mirada recorrió a los reclusas que aún estaban dispersos. Pocos lo sabían, pero Mangpor era cercana a Bell, quien a menudo se detenía a charlar. Cuando fue a comprar provisiones, no fue de extrañar que quisiera justicia para ella, amiga.